las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 2 de febrero, bueno, y es un viernes que viene de nuevo soleado, sí, en la mayor parte de la península, con temperaturas también primaverales, porque en algunos puntos volverán a rebasarse los 20 grados. Viernes, bendito viernes. Las nubes seguirán ancladas en las costas del sur de Andalucía y también en Melilla, y sobre todo en el estrecho con viento de levante. En el Cantábrico se abrirán algunos claros a lo largo de la jornada y en en Canarias, calima. Vamos a seguir sin ver llover, aunque el pronóstico del tiempo continúa afirmando la posibilidad de que esas lluvias empiecen a llegar el viernes que viene. De momento, hoy en Madrid 15 grados de máxima, en La Coruña 17, 16 en Bilbao, 17 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy otros 17 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando al campo y mirando a los agricultores, porque la tensión está bastante elevada. La presión de los agricultores europeos se ha trasladado a la sede del Consejo Europeo de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que se van a aliviar las cargas burocráticas adicionales que han tenido que asumir los dueños de explotaciones agrarias y ganaderas para seguir percibiendo fondos de política agraria común a raíz de los cambios del Pacto Verde. Se trata de la segunda concesión del Ejecutivo Comunitario a las demandas del campo desde que comenzaron las protestas en diferentes puntos del continente. Esta misma semana había prometido suprimir temporalmente la obligación de mantener en barbecho parte de sus tierras cultivables para paliar la pérdida de cosechas provocada por la sequía. Pero esta vez ha habido dos concesiones importantes en muy poco tiempo y lo que veremos en los próximos días y en las próximas horas es si estas medidas y estas promesas acaban con las movilizaciones del campo europeo. Hoy en la tertulia capital lo vamos a analizar. Vamos a hablar también de lo que ha pasado con Opdenergy. El grupo de renovables español Opdenergy comunicaba ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Consejo de Ministros ha autorizado la OPA, la oferta de adquisición de acciones que lanzó sobre la empresa la sociedad Antin Infrastructure Partners. No se trata de una autorización cualquiera. ¿Por qué? Pues la razón es que es la primera vez que el comprador, que es Antin, se ha autoimpuesto condiciones en la compra de Opdenergy. En lugar de esperar a que se las imponga el gobierno, se las ha impuesto él antes, el comprador. Para el conjunto del mercado, lo más relevante es que esto ha creado un precedente para el resto de los inversores extranjeros con interés en realizar operaciones en España, en un momento especialmente sensible desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. En los mercados, las ventas se impusieron ayer en el arranque de febrero. El mercado cree que la baja de tipos de interés por parte de la FED llegará el próximo mes de junio. Y ojo, porque los volúmenes de contratación están siendo muy bajos. La negociación de acciones españolas ha bajado a 23.400 millones de euros. Ha bajado en enero un 15% frente al mismo mes de 2023. Es una cifra históricamente baja a pesar del buen comportamiento que ha experimentado la renta variable española. En número de acciones, la cifra de enero ronda los 8.300 títulos, cae un 16% respecto al mismo periodo de hace un año y está muy lejos de los más de 20.000 millones de acciones que se negociaron en 2011 o incluso en 2019. Y ojo, hay un indicador que miramos siempre con mucha atención, es el llamado VIX de volatilidad, que mide la volatilidad del S&P 500 o también le llaman el índice del miedo. En los últimos 3 años se ha mantenido en un rango estrecho pese a la caída bursátil de 2022 y el posterior rally que ha llevado al S&P 500 a máximos históricos. Ahora ronda los 14 puntos y según Société Générale, el VIX no está vinculado a la evolución de la bolsa, sino que sigue un desfase de 2 a 3 años a la evolución de los tipos de interés. VS, ¿qué es lo que dice? Pues dice que las opciones sobre el VIX
de octubre ya reflejan aumentos de 3 puntos, pero ello no anticipa bajadas en la bolsa. Los años con las elecciones a la Casa Blanca suelen producir retornos positivos para las bolsas, pero la volatilidad suele ser la reina durante todo el ejercicio. Así que ya veremos con qué nos encontramos. Es viernes, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con noticia de última hora. CaixaBank acaba de remitir sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Gana 4.816 millones de euros en 2023. Lo que supone casi un 54% más que el año anterior. Los ingresos crecen un 31% y el margen bruto cierra el año con un aumento del 28%. Gonzalo Goltázar es su consejero delegado. En un entorno exigente y marcado por la normalización de los tipos de interés, en CaixaBank hemos completado un buen año en términos de dinamismo comercial, calidad crediticia y fortaleza financiera. Además, CaixaBank va a proponer a la Junta de Accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,39 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del ejercicio 2023 a abonar durante el próximo mes de abril. Con el pago de ese dividendo, el importe de la remuneración al accionista correspondiente a ese ejercicio será equivalente al 60% del beneficio neto, como explica su presidente José Ignacio Grigolzarri. Esto nos permitirá abonar un dividendo a nuestros accionistas equivalente al 60% de este resultado, aproximadamente 2.890 millones de euros, de los que más de 900 millones revertirán a la sociedad a través de la Fundación La Caixa. Cuentas de CaixaBank que se van a cotizar a partir de las 9 en la bolsa. Ayer se cotizaron los del Banco Sabadell, que bajaba casi un 3%, a pesar de mejorar su beneficio un 55% el año pasado. César González Bueno es su consejero delegado. ¿Y hasta cuándo un crecimiento tan fuerte de los resultados? Pues probablemente no es previsible que haya un crecimiento tan abultado a futuro. Tenemos una visión positiva sobre el 24, pero estos crecimientos tan importantes son fruto de un proceso de transición. En Europa se publican también esta mañana las cuentas de otros dos bancos, Unicredit y el danés Danske Bank. En Estados Unidos, Meta se dispara un 15% en las negociaciones fuera de hora. Tras elevar su beneficio un 164% gracias a la publicidad online. Además, la matriz de Facebook mejora su previsión de ganancias y de ingresos para este año y anuncia que pagará su primer dividendo de $0,50 por acción. Amazon también sube en After Hours un 7%, tras crecer un 12% el año pasado y lograr una facturación récord de casi $575.000 millones. La que baja es Apple, casi un 3%, porque aunque mejora las ganancias, un 13% en su primer trimestre fiscal, las ventas han caído en China y ha presentado unas débiles previsiones sobre las ventas de iPhones. Hoy en Estados Unidos, turno para las cuentas de dos petroleras, Exxon y Chevron, también para Bristol Myers y para Cigna. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de afiliación del mes de enero. Un mes tradicionalmente malo para el mercado laboral por el fin de la campaña de Navidad y las rebajas. El año pasado, en enero, el paro subió en 70.000 personas y se destruyeron 215.000 empleos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne este viernes con los representantes de las organizaciones agrarias. Con Asaja, COAG y UPA en el marco de las protestas que se extienden por toda Europa y que ayer llegaron a Bruselas. En el encuentro van a analizar la situación y los problemas del campo después de que las principales organizaciones del sector hayan anunciado un calendario de movilizaciones para pedir cambios en las políticas europeas, un plan de choque del Gobierno a actuaciones de las comunidades autónomas y una flexibilización de la PAC. Miguel Padilla es el secretario general de COAG. Pero en principio yo creo que no va a haber un resultado muy positivo. De hecho, parece que lo que está anunciado es una hora de reunión. Bueno, en una hora, si hay voluntad, se pueden hacer muchas cosas, pero me temo de que la situación tan complicada que tenemos ahora mismo quizás es un tiempo muy limitado para las necesidades que hay. De cualquier manera, vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya digo, no llevo yo muchas esperanzas, sinceramente. Las bolsas cotizan con signo mixto este viernes a la espera del dato de paro en Estados Unidos. Se conocerá a las 2:30 de la tarde la española y se espera la creación de 185.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro aumente una décima hasta el 3,8%. El IBEX 35 abrió hoy por encima de los 10.000 puntos a pesar de perder ayer un 0,6% en una sesión marcada por el dato de inflación en la zona euro, que se modera una décima en enero hasta el 2,8%, y la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos de interés en el 5,25%. Andrew Bailey es su gobernador.
Las cosas van en la dirección correcta. Hoy hemos mantenido el tipo de interés bancario en el 5,25%. Hemos tenido buenas noticias, pero tenemos que tener más confianza en que la inflación caerá hasta el objetivo del 2% y se mantendrá allí. Y todavía no estamos en un punto en el que podamos bajar las tasas de interés. Cataluña entra desde este viernes en fase de emergencia por sequía. Las restricciones de agua afectarán a 6 millones de personas de las áreas de Barcelona y Girona abastecidas por el sistema Ter Llobregat. El consumo quedará limitado a un máximo de 200 litros por habitante y día. Se controlará el riego y se prohíbe el llenado de piscinas. Pere Aragonés es el presidente catalán. El día de entrar en emergencia pues ha llegado debido a la sequía que se está prolongando. Esto va a suponer pues la activación de unos límites al consumo por habitante y día, también una serie de restricciones en porcentaje para distintos usos del agua, y vamos a continuar trabajando para poder superar esta situación lo antes posible. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica esta mañana los datos de llegada y gasto de los turistas internacionales a España durante 2023. Cifras que podrían suponer nuevos récords históricos por encima incluso del nivel anterior a la pandemia y que nos podrían acercar al número de llegadas de un país líder mundial de turismo como Francia. Y en Alemania el transporte local va a la huelga este viernes. El sindicato del sector servicios ha convocado una huelga de advertencia de un día en el transporte público local y de cercanías de Alemania, a excepción de Baviera, para pedir una mejora salarial. En el Reino Unido, los conductores de trenes de varios operadores celebran también hoy una jornada de huelga por la disputa que mantienen por sus condiciones salariales. Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Predominio de cielos poco nubosos, salvo en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Navarra y mitad oeste de Pirineos, con posibilidad de algunas lluvias débiles, sobre todo de madrugada. Posibilidad también de nieblas en Galicia, Cuenca del Ebro y Meseta Norte, y Calima en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en el interior de la mitad norte peninsular, en ascenso en el litoral de Andalucía Oriental y pocos cambios en las mínimas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy Tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar este viernes? José Ignacio Gutiérrez, David Enche y Antonio Díaz Morales. Con ellos analizaremos algunos de los asuntos clave de la jornada. Hablaremos del campo que arde y hablaremos de la sequía también y de otros muchos más asuntos que nos interesan y nos preocupan y nos animan, como no. A partir de las 9 menos 10 miraremos a los mercados, aunque hoy tenemos dato de paro, así que a las 9:08 analizaremos el dato de paro que vamos a conocer unos minutitos antes. Se va a poner a nuestros micrófonos Valentín Bote, director de Randstad Research. Seguiremos con mercados y ojo porque hoy tenemos foro de la inversión. En ese foro estará Fernando Fernández Bravo de Invesco. Y va a comenzar la semana que viene una gran feria en IFEMA, la Feria de las Renovables. Va a estar con nosotros el director de Genera para contarnos pues qué es lo que aporta ese sector a la economía, al empleo y qué es lo que importa de cara a la transición energética. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
Información seria y veraz. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a mirar los principales mercados del mundo para tomarles el pulso, para saber cómo transcurrió la jornada de ayer y para ver cuáles son las claves para el día de hoy. Qué pulso, qué ánimo se respira por parte de los inversores, del dinero. Empezamos por Asia. Mireia Calderón, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues en los mercados de Asia vemos signo mixto, con avances para el Nikkei de Tokio de un 0,5% y también subidas para el Kospi surcoreano, que se anota casi un 2,8%. Por su parte, caídas leves para el Hansen de Hong Kong, que pierde un leve... Bueno, ahora mismo se han abultado esas caídas del 0,33% y también pérdidas para la bolsa de Shanghái, que se deja un 2%. Muy bien. Vamos a mirar a Europa. Ángel Lozano, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Futuros vienen cómo? Con tendencia dispar el futuro del DAX germano cayendo ligeramente y el futuro del FT100 de Londres y del Eurostoxx 50 con una subida del 0,8%. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos? Pues vemos signo positivo. El Nasdaq se anota casi un 1%, un 0,5% el S&P 500 arriba y el Dow Jones un leve 0,01% de avance. Muy bien. Empezamos por la bolsa, que está activa, generando información y generando, por lo tanto, oportunidades y riesgos. ¿Qué se está cotizando? ¿Qué es lo importante hasta ahora? ¿En Asia? En Asia, empezamos con Asia. La inflación de enero en Corea del Sur se desacelera por tercer mes consecutivo hasta el 2,8%. El índice de precios al consumidor de Corea del Sur aumentó un 2,8% interanual, marcando el tercer mes consecutivo de caídas. Esto se compara con el 3,2% registrado el mes anterior y ligeramente por debajo del 2,9% esperado por una encuesta de Reuters. La inflación subyacente de enero, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 2,5%, a un ritmo inferior al 2,8% del mes anterior, y como protagonista, un día más vuelve a ser el Banco Aozora, que cayó a su nivel más bajo en aproximadamente 3 años por segundo día, cuando los inversores volvieron a criticar al prestamista comercial japonés por su advertencia de una pérdida anual derivada de su exposición a préstamos para oficinas en Estados Unidos. Aozora se ha llegado a desplomar hasta un 18,5% en las primeras operaciones de Tokio, lo que ha enviado sus acciones a sus niveles más bajos desde febrero de 2021. Y es que el prestamista comercial con sede en Tokio dijo ayer que espera registrar una pérdida neta de $191 millones para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo, un cambio con respecto a su pronóstico anterior de una ganancia neta de casi $164 millones. Y hoy el Parlamento de Taiwán ha elegido a un ex candidato presidencial del mayor partido de oposición como su nuevo presidente, quien será responsable de recibir a los legisladores extranjeros visitantes que el partido gobernante ha dicho que es pro-China. Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista, ganó el mes pasado las elecciones presidenciales, pero perdió su mayoría en el Parlamento. China reclama a Taiwán como propia, a pesar de objeciones del gobierno de Taipei, y considera al Partido Democrático Progresista separatista. Muy bien. Hoy en Europa y en España, pendientes de un nombre propio, habrá otros muchos más a lo largo del día, pero ahora ya los ojos se nos han abierto al conocer las cuentas de CaixaBank. Ha sido muy madrugador. Muy madrugador, antes de las 7 de la mañana, en torno a menos cuarto ya teníamos esos resultados. Ha ganado CaixaBank 4.816 millones de euros en 2023. Es un 54% más en tasa interanual. Y ha dicho que mejora su política de retribución a los accionistas. Va a proponer la distribución de un dividendo en efectivo de 0,39 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del pasado ejercicio. Eso es un payout del 60%. Se pagará durante el mes de abril. En total repartirá 2.890 millones. Y también se ha aprobado el plan de dividendos para el próximo ejercicio. Se va a distribuir entre el 50 y el 60% del beneficio neto consolidado y ese pago se realizará en 2 veces. Vamos a escuchar a Gonzalo Gortázar, el consejero delegado de la entidad, explicando lo mejor de estas cuentas. La morosidad continúa en niveles bajos, con una ratio de mora que se ha mantenido en el 2,7%.
Y cerramos el ejercicio con unos elevados niveles de liquidez y de solvencia, reflejo de la fortaleza de balance de nuestro grupo. El resultado atribuido alcanza los 4.816 millones, un 53,9% más que el año pasado, y nos permite mejorar la rentabilidad sobre fondos propios hasta el 13,2%, tras muchos años de retornos muy bajos. Pues veremos cómo se lo toma el mercado. Recordemos que las cuentas de los dos grandes, por su diversificación menos afectadas por el entorno bajista de tipos de interés, han sido muy bien recibidas en el mercado. Sin embargo, los resultados de Bankinter, una entidad muy doméstica, se saldaron con fuertes caídas en bolsa. Otros datos que vamos a tener hoy en cuenta: publicación de cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social de enero en nuestro país, donde también se conocen las encuestas de gasto y movimientos turísticos, y en Francia tendremos noticias de la producción industrial de diciembre. Muy bien. Hoy en Estados Unidos, ¿pendientes de qué datos y de qué de empresas? Pues sale a la luz la tasa de desempleo de enero, se conoce la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, se publican también los datos de pedidos de fábrica de diciembre y se difunden las cifras de pedidos de bienes duraderos de diciembre. Y en el plano empresarial hay que estar atentos a esas cuentas de las petroleras como ExxonMobil y Chevron, y también de Bristol Myers y Cigna. Muy bien. En el día de ayer también tuvimos 3 gigantes publicando resultados. Hazme un pequeño balance. Sí, pues Meta se dispara un 15% en las negociaciones fuera de hora tras elevar su beneficio un 164% gracias a la publicidad online. Además, la matriz de Facebook mejora su previsión de ganancias y de ingresos para este año y anuncia que pagará su primer dividendo de $0,5 por acción. Amazon, que también presentó ayer, sube también en el After Hour un 7% tras crecer un 12% el año pasado y lograr una facturación récord de casi 575.000 millones de dólares, y la que baja es Apple casi un 3%, porque aunque mejora las ganancias un 13% en su primer trimestre fiscal, las ventas han caído en China. La compañía registró unos ingresos de 119.575 millones de dólares en el primer trimestre de su nuevo ejercicio fiscal, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, y la compañía aumentó, como decimos, un 13% su beneficio. La renta variable de Estados Unidos recuperó ayer, al cierre de la sesión, parte del terreno perdido tras la Reserva Federal. El Nasdaq repuntó un 1,30% y fue el índice más alcista. El S&P 500 y el Dow Jones subieron un 1,25 y un 0,97 respectivamente. ¿Alguna otra cosita importante? Sí, unas subidas que se producen después de una liquidación del miércoles que comenzó después de que el presidente de la Reserva Federal indicara que era poco probable un recorte de tipos en la reunión de marzo, y los expertos señalan que este movimiento alcista de los mercados indica que los inversores no solo están corrigiendo la reacción exagerada del miércoles, sino que en última instancia son optimistas sobre las perspectivas de recortes de tipos. Mientras tanto, unos resultados mejores de lo esperado en todos los ámbitos también han justificado la reacción constructiva del mercado, y los analistas creen que es probable que continúe el repunte del mercado de este año y que el retroceso del miércoles seguirá siendo un punto fugaz en el radar. Alexis Ortega es analista independiente. El mercado ha estado funcionando desde octubre, noviembre, con un calendario de bajadas y de magnitud de bajadas, que a medida que ha ido pasando días, sobre todo en este año, se ha ido un poco recortando. Powell nos ha venido a decir, en cierto modo, que los tipos habían llegado a su máximo, que los tipos bajarían este año, está bien, pero nos quedaba un poco cuándo empezarían a bajar y cuánto empezarían a bajar. El mercado está un poco todavía empeñado en mar, que de alguna manera nos han trasladado la bajada de tipos a mayo. Mirando a la renta variable española, el IBEX 35 ayer bajó un 0,63% y partirá desde los 10.014 puntos. El peor fue Colonial, con un descenso cercano a los 5 puntos porcentuales. Dame detalles. Pues sí, es uno de los valores más sensibles a los tipos de interés. El sector inmobiliario ejercía ayer de freno en el selectivo. Bajaba Colonial un 4,74, el más castigado. También bajaba su compañera de viaje, Merlin Properties, un 1,85, y destacó el descenso que se vio en Ferrovial de más de 3 puntos porcentuales. Celebraba su Capital Markets en Nueva York y anunciaba que la retribución al accionista se va a elevar en los próximos 3 años hasta 1.700 millones de euros. También entre los descensos destacó el Sabadell. El mercado recogió sus cuentas con una caída del 2,85%. Sucedía lo mismo que con Bankinter. La banca mediana se enfrenta a un escenario más complicado por la previsible bajada de tipos de interés, y eso hace pensar a los inversores que los márgenes se van a debilitar en los próximos meses. Sucedió ayer en Sabadell, pasó también con Bankinter. Veremos
como recoge hoy el mercado las cuentas de CaixaBank. Sin embargo, los dos grandes, BBVA y Santander, muy diversificados, han tenido una evolución muy positiva desde que publicaron sus cuentas. En cuanto a las subidas, pocas y moderadas, Repsol ganó un 0,9%, SACIR subió un 0,46% y Santander recuperaba un 0,12%. Según Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable europea de Ambank, el IBEX 35, que hoy tiene el reto de mantener los 10.000, tiene una resistencia importante en torno a los 10.300. Hay que tener en cuenta que los dos grandes bancos, más Utilities con Iberdrola, Inditex, es una parte muy importante del índice. Las dinámicas de bancos, a pesar de que los resultados de Santander y BBV son positivas, son difíciles para este año. En Inditex está el nivel bastante alto, con lo cual los 10.300 es una cota que a corto plazo pues va a ser un listón bastante complicado de superar. Bueno, miraremos ahí a los 10.300, que aunque sea complicado, a ver si lo conseguimos. Importante Europa, ¿cómo fue la jornada? Pues también en negativo, el DAX se depreciaba un 0,26%, París caía un 0,9%, arrastrado por compañías como BNP Paribas, Milán se dejó un 0,18% y Londres retrocesos suaves del 0,11%. Tuvimos una batería de resultados en Europa. En Alemania, después de que Adidas diera un día antes sus resultados, las acciones recortaban 2 puntos porcentuales en bolsa. Advertía Adidas que va a haber una ralentización de ventas en 2024. El DAX recibía a cambio el impulso de su mayor banco, de Deutsche Bank, que subía un 3% tras publicar resultados y el anuncio de un recorte de 3.500 empleos. Dentro del sector vimos un varapalo del 6,5% para los títulos de ING tras decepcionar con sus cuentas y un desplome de más del 9% que sufría BNP Paribas. Es muy importante ver qué es lo que hacen las grandes gestoras de fondos de inversión en sus carteras. Hoy el diario El Economista publica un amplio reportaje hablando de qué es lo que han hecho las grandes gestoras españolas independientes. Cuenta que, por ejemplo, Advalor en este arranque de año se refuerza en tabaqueras con la compra de Imperial Tobacco y también el aumento de participación en BAT, que Magallanes ha entrado a la firma química Ebonic y también refuerza el peso en OCI, que es una empresa dedicada a fertilizantes. Bestinver pone el foco en empresas etiquetadas como defensivas debido al alto descuento en sus valoraciones, entre ellas Heineken, Shell y BMW. En Pazza Capital se ha mostrado pues cierto sesgo hacia compañías británicas. Han empezado a construir una posición en la firma Johnson Matthey, una química con negocio global. También en Barrat, otra empresa del sector de la construcción, y en Robert Half, un líder de servicios de contratación para el área financiera y contable. Cobas Asset Management, la gestora fundada por Paramés, no menciona en su última carta los nombres de las empresas en las que ha desinvertido ni tampoco en las que ha comenzado a invertir. Tan solo lo hace de manera conjunta por el peso total de su cartera. Y un apunte más. Ayer en Capital Intereconomía tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida, de saludar. Nos visitó Joaquín Calvo Sotelo, que es el director de banca patrimonial de Bankinter. ¿Qué es lo que nos dijo? Bueno, vino a presentarnos un nuevo proyecto de la entidad. Es un family office dirigido a muy altos patrimonios, y esto es lo que nos contaba. ¿En qué consiste esa estructuración? Pues es inversión financiera, es decir, tendrás que tener una caja de qué tienes inversiones financieras, cómo lo tienes, oye, delegado, no delegado, asesorado, solo en ejecución. Inversión inmobiliaria, oye, qué es en rentabilidad, qué es patrimonialista, qué es oportunista, qué no es oportunista. Inversión en activos alternativos, te hablo de todo lo que es ilíquido, ¿de acuerdo? Es decir, y ahí te cabe desde operaciones de renovables hasta negocios, emprendimientos tuyos que puedas tener, ¿no? Todo eso con un flujo de caja bien organizado para ver cuánto necesitas, quién tiene que alimentar a quién, cómo tienes que alimentar, quién financia a quién. Explicó que es un servicio que va más allá del mero asesoramiento financiero, entendiendo por patrimonio todo aquel bien que es susceptible de tener una valoración económica, independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Explicó que llevan en este proyecto trabajando ya 3 años, que es un proyecto que nace con el objetivo de dar servicio a las familias que tengan entre 40 y 250 millones de euros para ayudarles a estructurar y a profesionalizar su patrimonio. Y comentó que su mayor ventaja competitiva es que son capaces de satisfacer pues todas las necesidades del cliente. Comentaba que el 90% de los servicios lo cubre Bankinter, ya que habla de otros muchos servicios complementarios como tema de apalancamiento o tema también transaccional. Son las 7:29. Esto es Radio Intereconomía.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Southern Cotton, Woman, Lloyds, Tintoretto, Cushell, con un 50% de descuento en todo. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los líderes de la Unión Europea acuerdan por unanimidad la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania dentro del presupuesto comunitario. El acuerdo ha sido posible tras ceder el primer ministro húngaro Viktor Orbán y retirar su veto. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión. El Consejo Europeo ha vuelto a confirmar el compromiso inquebrantable de Europa de apoyar a Ucrania y creo que estos 50.000 millones de euros para 4 años también envían un mensaje muy fuerte a Putin justo antes del segundo aniversario de su brutal invasión. Las matriculaciones de turismos comienzan el año con un repunte del 7,3% en enero hasta las 68.000 unidades registradas. Las ventas del sector cerraron el año pasado con una subida acumulada de casi el 17%, según datos de las patronales ANFAC, Faconauto y Gambam. La gasolina rompe su tendencia a la baja y sube esta semana hasta €1,54 por litro, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. También sube el precio del diésel, que se paga un 0,6% más caro que la semana anterior. El Banco Europeo de Inversiones firmó proyectos de financiación para España por 11.380 millones de euros en 2023. Es un 14% más que el año anterior, sobre todo en inversiones relacionadas con el medio ambiente. La Comisión Nacional de Mercados y de Competencia autoriza la adquisición del control exclusivo de Vodafone en España por parte del grupo británico Zegona. El organismo no aprecia riesgos que pueden afectar a la competencia en esta operación valorada en 5.000 millones de euros. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FINE han convocado un paro parcial de 2 horas en el sector financiero para el próximo 26 de febrero y una huelga de 24 horas el 22 de marzo. El objetivo es denunciar el inmovilismo de las patronales en la negociación de los convenios. Las pernoctaciones en los alojamientos extrahoteleros marcan un récord en 2023 y supera las cifras previas a la pandemia. Por su parte, el tráfico de pasajeros a los aeropuertos europeos alcanzó el año pasado casi el 95% de los niveles anteriores al COVID. Iberia llama a la responsabilidad de todos para firmar un acuerdo que garantiza el futuro del handling y de sus empleados. La aerolínea subrogará a los trabajadores del servicio en tierra en 3 de los aeropuertos que perdió en el concurso de AENA, Bilbao, Málaga y Alicante, y en las nuevas empresas concesionarias si en el plazo de 24 horas no se firma un acuerdo con los sindicatos. Spark Gran Canaria ha invertido 1,79 millones de euros en 2023 para activar medidas que optimizasen la eficiencia energética en 11 de sus puntos de venta. Tras finalizar el pasado año la ampliación de una de sus plantas generadoras de energía solar, la compañía logró un incremento de un 25% en el autoconsumo gracias a la energía generada a través de las plantas solares ubicadas en sus centrales logísticas, que cuentan con más de 5.000 módulos fotovoltaicos, un conjunto de acciones en las que se invirtieron más de 1 millón de euros.
¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada, máximo confort, con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet, de la mano de Osborne, 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Con Ignacio Baquiano vamos a repasar lo más importante del mercado americano en las últimas horas y vamos a ver qué es lo que nos espera el viernes y la semana que viene. Ignacio Baquiano es Country Head de Leverage Sales aquí en Iberia. Oye, lo primero, la jornada de ayer, ¿cómo fue? Pues la verdad es que buena jornada. El S&P 500 cerró en 4.906. Estamos cerca de ese máximo que marcamos de 4.930. Subimos un 1,25%. El Nasdaq también recuperó bien, 1,30%. La verdad es que buena jornada tras la resaca del día anterior, que habíamos tenido caídas con las noticias de la FED y resultados empresariales. Lo cierto es que positivo, porque el mercado sigue muy cerca de esos máximos y publicando las grandes compañías van ayudando poco a poco al índice. Ayer grandes compañías fueron protagonistas, presentaron resultados, fueron Meta, fueron Amazon y fue Apple. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál te da más rabia? Pues me da lo mismo. De las tres que publicaron ayer al cierre tenían resultados, en mi opinión, más o menos positivos, casi todas ellas. Es cierto que Apple, después de ese cierre, recortaba un 3%, con ventas de China que se reducían un 13% respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque las ventas en general o en total de Apple habían subido un 2%, que es el primer trimestre tras 4 que habían tenido con bajadas de ventas. Lo cierto es que no son tan malos, porque en China sí es verdad que reducía un 13% ventas, pero realmente a nivel de iPhone solo se reducían un 13%. Y la cifra de iPhones totales había crecido en sus ventas globales. Así que más o menos bien, aunque es cierto que de las magníficas estas se ha quedado un poco atrás. En Meta te diría lo contrario, fue la que más subió después de resultados, un 14% tras el cierre. Anunciaba por primera vez que iba a pagar un dividendo, fuertes gastos para 2024. Todas ellas, lo cierto es que han hecho menciones a inteligencia artificial. Los de Meta yo creo que han sido los más espectaculares y así lo ha tomado el mercado, y también el guidance que daba de cara al primer trimestre de este año, que subía de ventas, estaba el consenso en 34 billones y han dicho que probablemente harán 36. Y en Amazon, que es la tercera que me he dejado, la verdad es que también espectaculares, también por la reacción después del cierre, subidas del 7,5%, lo está haciendo muy bien a nivel de todas sus divisiones. Destacaría sobre todo a nivel de su división de publicidad, que había subido un 27% en ventas. También daba muy buenos estimados de cara a este primer trimestre, con ventas que esperan subidas del 10%. Lo cierto es que los tres lo están haciendo muy bien y, como te digo, fíjate, los que habían publicado los días anteriores, como Alphabet, Microsoft, pues ayer tuvieron otra vez subidas, con recortes que habían tenido otros resultados.
Lo cierto es que estas empresas siguen marcando la tónica del mercado, pesan el 29% del total del S&P 500 y son las que están marcando esas subidas o máximos que estamos viendo a nivel de los índices. Claro, estos 7 magníficos, estos 3 más los otros 4 que suman, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo se han comportado en este arranque de año y qué peso tienen dentro del S&P 500? Ese 29% que comentaba, pero si ya te pones a mirar los estimados y lo que reportaban de subida de beneficios en este cuarto trimestre, estos 6 de las 7 compañías, porque me voy a dejar fuera Tesla, que dio bajadas de beneficios respecto al año anterior, pero las 6 compañías quitando Tesla de las 7, suponen o iban a suponer en estimados el 53% de la subida de los beneficios en el S&P 500. Si te vas a las otras 494 compañías del S&P 500, se esperan en resultados del cuarto trimestre de 2023 reducción de beneficios del 10%, con lo cual el peso sigue siendo muy exagerado. Hay que tener mucho cuidado viendo las valoraciones de todas estas compañías y se ha visto en Tesla, que empezó el año con en ratio de precio-beneficios de 60 veces, ya está en 44, pero por seguir hablando de esos precio-beneficios, pues Microsoft lo tiene en 33 veces. Meta no está tan cara, o Amazon no está tan cara, pero al final el mercado, si no haces un buen resultado, te va a castigar si tienes unas valoraciones muy exageradas. Ya. En estos días comparten protagonismo en los mercados financieros los resultados empresariales y los bancos centrales. Hemos tenido esta semana las primeras palabras de Powell al arranque de este 2024 y parece que se enfrían las expectativas de bajada de tipos de interés. Ahora veo que ponen mes de junio como la primera bajada. Efectivamente, el mercado ya prácticamente da por despejado que no van a bajar tipos en marzo. Powell lo dijo claramente en que probablemente no. Está mirando muy de cerca los datos de inflación, que sí han sido buenos, pero él quiere que sigan durante un tiempo con esa tendencia. También está mirando desempleo, que no suba exageradamente, y eso tampoco está pasando. El mercado laboral está muy fuerte. Y ahora ya es casi que daban marzo al principio, a finales del año pasado, ahora ya están incluso diciendo que no va a ser el 1 de mayo, y como tú bien decías, pues el mercado está apuntando más a esa fecha de junio, que sería el día 12. Veremos durante el año cómo transcurre. La verdad es que el mercado está con unas perspectivas de bajadas de tipos, creo que a lo mejor muy, muy positivas, y la Fed no está dando ese mensaje por ahora. Para el día de hoy también hay resultados encima de la mesa, ¿no? ¿Y alguna que otra cosita más? Sí, de hoy te destacaría, como decís vosotros en titulares, Chevron y Exxon. El sector energía no lo ha hecho bien el año pasado. El precio del Brent está en $79. Yo creo que esos precios de barril se van a mantener durante el año si no hay ningún susto geopolítico mayor. Y ya no es $79, yo creo que es una buena cifra para estas compañías. Estábamos acostumbrados a las primeras subidas que tuvimos en 2022 de ese sector. Pero, por ejemplo, si miramos a Shell, que dio resultados ayer y que venían por encima del consensus, $1,11 versus consensus que esperaba 0,91, es un 29% menos de beneficio que en el mismo trimestre del año anterior, y sin embargo el valor subió un 2%. Creo que es un sector que hay que mirar. No espero exageradas subidas para este año, pero sí que creo que el sector de energía de cara a la década, a final de la década, creo que se va a comportar bien y que es un sector donde hay que posicionarse. La semana que viene, lo más importante. La semana que viene tendremos el ISM de servicios el lunes y el martes tendremos déficit comercial. A nivel de compañías, pues mirado a lo mejor que publicarán el Lilly, Checkpoint Software o CVS. Y me preguntabas antes por datos macro de hoy si realmente es fundamental hablar del dato de desempleo o de nueva creación de empleos hoy, que se espera 185.000, como decía, es uno de los datos clave que está mirando Powell en cuanto a resiliencia y fortaleza de la economía americana. Oye, ya muy rapidito, bonos y petróleo, ¿cómo lo han hecho esta semana? Pues los bonos están en rentabilidad del 10 años americano del 3,89%. La verdad es que tiene una buena semana de subida en precios. Y el barril de Brent, como comentaba, está en $79. Creo que un barril entre 75 y 85 más o menos durante el año, como comentaba, es probable que se quede en esos niveles.
pero sí, como te decía, realmente si vemos un barril a 70, a 65 dólares, creo que es muy buena oportunidad para comprar el sector. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, Lever Shares, gracias, que tengas buen trabajo y ya por el viernes. Buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana. Chao, chao. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, solo 99 € la unidad. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Vamos con los periódicos y empezamos con El Economista. Ferrovial sube el dividendo el 20% para atraer fondos de Estados Unidos. Pagará 1.700 millones hasta 2026 y recibirá 2.200 millones de sus infraestructuras. La salida a bolsa de Puig se allana al subir su valoración a 8.000 millones. El fraude de los carburantes sube y afecta ya al 8% de las gasolineras. La oferta a derribo de distribuidores fantasma daña a todo el sector. Cuenta este diario además que Vinter busca captar rutas de Iberia y crecer en la península, tras abrir base en Madrid y posteriormente a la compra de Air Europa por IAG. Just Eat quiere repartir la compra de Carrefour. La empresa de delivery quiere tejer una alianza en España y también en Francia. Y cuenta que el Fondo Serena puja por el tercer aeropuerto de la capital francesa. Presenta una oferta junto a Egis y a Buyés. Vamos ahora con el diario 5 días. Ferrovial promete lluvia de dividendos, pero no convence a Wall Street. Finca Cortesín, el hotel Marbellí de las celebrities, salva el envite de los fondos. Sabadell también bate récord de beneficio, pero pincha en bolsa. Las ventas de coches nuevos arrancan 2024 con un alza del 7,3%. Vodafone entra en la guerra del fútbol televisado en los bares y España fue el tercer país que más crédito logró del Banco Europeo de Inversiones en el año 2023. Muy interesante, un reportaje sudoku de fechas con los impuestos a los ricos en las regiones del Partido Popular. Madrid, Andalucía y Galicia retoman patrimonio, pero incluyen bonificaciones. El descuento está ligado a una liquidación que los contribuyentes no habrán podido hacer. Y vamos ahora con el diario Expansión. Este periódico destaca en su portada que también Ferrovial es el nombre propio de los tres diarios especializados en economía. Dice 1.700 millones de dividendo para saltar al Nasdaq. Indra tomará el control del fabricante del blindado 8x8. Antin renuncia a arbitrajes contra el gobierno y este le aprueba la OPA de OPE Energy. Y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia autoriza la compra de Vodafone por Zegona. También cuenta que el español Jorge Quemada salta a la cúpula de Cinven. Me quedo con la contraportada del diario El Economista. Apple Vision Pro llega a las tiendas con Zoom como aplicación estrella. El esperado visor de computación espacial permitirá el teletrabajo con pantallas flotantes y ofrecerá videoconferencias inmersivas con avatares hiperrealistas.
Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Empezamos con El País. El fiscal del caso Tsunami critica al juez por falta de argumentos. El Ministerio Público tilda de injustificada e inmotivada la exposición de García Castellón, que relaciona a Puigdemont y Rovira con el terrorismo. Y también Cataluña se enfrenta a su peor sequía. Datos históricos dicen que es la peor que se recuerda, y hoy la emergencia se declara para el 80% de la población. En el ABC vemos una imagen de los manifestantes del campo. Dice que la guerra del campo alarma a la Unión Europea. La Comisión propone flexibilizar las exigencias medioambientales para calmar a los agricultores ante el temor de que las protestas refuercen a partidos antieuropeístas en año electoral. También podemos leer que 153 terroristas presos, que no lo son en la definición del PSOE, son en su mayoría etarras y yihadistas que no han cometido delitos de sangre, por lo que serían amnistiables en la ley que Sánchez prepara para el independentismo. En el diario El Mundo, 25 años de chavismo, la utopía que abrió las puertas del infierno. De hecho, la foto de portada va para el líder chavista Nicolás Maduro, que pronunciaba un discurso ayer al inicio del año judicial en la sede del Tribunal Supremo en Caracas. También Sánchez declara inocentes a los imputados por terrorismo. En La Razón podemos leer en su portada que Feijóo se instala en la Galicia rural para hundir a Sánchez. El PSOE arranca la campaña sin más opción que ser un satélite del BNG, asumiendo el papel de segundón, y que el Partido Popular quiere revalidar la mayoría absoluta y evitar que se forme un gobierno de izquierda radical. También en su portada, la Unión Europea no propone medidas de calado contra la ira agrícola. Y por último, Orbán levanta su veto al plan de ayuda de Ucrania contra la invasión rusa. Seguimos con la prensa internacional. En la web de Sky News de Reino Unido dicen que TSB, el prestamista británico propiedad del Banco Sabadell, recortará puestos de trabajo y cerrará sucursales para mejorar su eficiencia. En Francia, El Eco coloca en su portada que Apple recupera sus ventas, pero cae en China. El grupo puso fin a 4 trimestres de caída de su facturación gracias a unas ventas del iPhone superiores a las expectativas. La Stampa de Italia publica que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha pedido a su homólogo húngaro, Viktor Orbán, que garantice un trato digno y un proceso justo para Ilaria Salis, esa italiana presa que conmocionó al país después de que fuera llevada ante tribunal encadenada de pies y manos. Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine recoge que el presidente ucraniano Zelensky ve el paquete de ayuda de la Unión Europea para su país como una señal clara para Moscú de que Europa es firme y no colapsará. En Estados Unidos, vamos al Wall Street Journal, destacan que las acciones de Meta subieron un 14% en solo unas horas, ya que desde la compañía de Mark Zuckerberg dijeron que pagarían un dividendo en efectivo por primera vez. Desde el diario israelí Haaretz se explican que el presidente estadounidense Biden emitió una orden ejecutiva sin precedentes destinada a castigar a los colonos israelíes en Cisjordania que han atacado a civiles palestinos. Señala el periódico venezolano El Universal que el 55% de los venezolanos consideraron que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ganaría nuevamente las elecciones si fueran realizadas el día de hoy. Y por último terminamos en China con el South China Morning Post. Un tercio de las pequeñas empresas de China se encuentran en problemas financieros, lo que afecta a 180 millones de personas. En Radio Intereconomía, La Puntilla. En La Puntilla cada viernes miramos a Europa y lo hacemos con Paula Ceballos, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir con lo más importante de la semana. Primero, reunión de Reinders con Bolaños y también con Pons en busca de ese acuerdo para renovar el Poder Judicial español. Esto ha sido de lo más importante. Cuéntame, de forma resumida. Sí, bueno, la reunión que tuvo lugar el miércoles en Bruselas, el comisario de Justicia recordó la posición de la Comisión, que ya ha sido reflejada en sus informes de Estado de Derecho de los últimos años. Es necesario renovar el Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar después un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces miembros. La próxima reunión será el 12 de febrero y ahí continuarán las discusiones. Bueno, pues ahí tenemos en el calendario esa próxima fecha, el 12 de febrero. Otro asunto importante, la Comisión ha propuesto renovar durante un año más la suspensión de los derechos de importación y los contingentes sobre las exportaciones ucranianas a la Unión Europea. Dame detalles. Bueno, esto refleja los compromisos de la Unión Europea de apoyar a Ucrania y a su economía el tiempo que sea necesario. Aparte de apoyar a Ucrania, también se tienen en cuenta las preocupaciones de los agricultores de la Unión Europea y se ha incluido un mecanismo de salvaguardia por el que se adoptarán medidas correctoras
si se producen perturbaciones significativas en algún mercado de la Unión Europea. Y también para los productos más sensibles se ha previsto un freno de emergencia. Si las importaciones superan los volúmenes medios de 2022 y 2023, se restablecerán los aranceles. Y otro asunto, la Comisión ha adoptado una recomendación para apoyar a los Estados miembros en su lucha para prevenir el cáncer. Todo ello a través de la vacunación, ¿verdad? Sí, hay algunos cánceres que se pueden prevenir con vacunas, concretamente la vacuna contra el virus del papiloma humano y la vacuna de la hepatitis B. Hace 3 años adoptamos el plan Europa Vence al Cáncer, que tiene como uno de sus objetivos, precisamente en vacunación, que un 90% de las adolescentes estén vacunadas contra el virus del papiloma humano. Las recomendaciones que hemos hecho esta semana se enmarcan dentro de este plan e incluyen medidas pues que los países de la Unión Europea pueden adoptar para mejorar la prevención de estos cánceres que son evitables. Por ejemplo, que las vacunas sean gratuitas o que los países establezcan también objetivos nacionales de vacunación, en el caso del papiloma humano, para niños varones también. Y otro de los asuntos importantes que lo seguimos viviendo y sufriendo es el tema de los agricultores movilizados por toda Europa y han conseguido otra medida por parte de la Comisión, algún que otro compromiso, ¿verdad? Sí, hemos adoptado una medida para con algunas excepciones a determinadas normas agrícolas respecto al barbecho y descanso de terrenos. El objetivo es ofrecer una flexibilidad adicional a los agricultores en este momento que es muy complicado para ellos, con los altos precios de combustible, sequía y otros eventos climáticos extremos. Los agricultores van a poder acogerse a estas excepciones de las reglas, normales, sin que haya una reducción de los pagos de la política agrícola común, que recordemos es un gran compromiso de la Comisión Europea con el campo y que está valorada en 386.700 millones de euros, ayudando a estabilizar estos ingresos de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Bueno, pues ha sido una semana bastante completita con temas de primera línea, de primer orden. Paula Ceballos, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos un poquito más de cómo funciona Europa y cuánto de importante es tener la mirada allí en Europa. Y a por el viernes. Buen fin de semana. Cuídate. Buen fin de semana. Adiós, gracias. Paula. Chao, chao. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Son las